Accediendo a sala de mando. Bienvenidos amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, donde os traemos pues eso que tanto te gusta, la ciencia ficción, los juegos de mesa, los juegos de rol, la fantasía, los cómics, en fin, todo aquello que te saca de la rutina. Ya sabéis, aquí un servidor que os habla, Chucky, os saluda una semana más en confinamiento, una semana más metidos en nuestras casas, en mayor o en menor medida, y pues encerrados para poder cumplir esta alarma, este estado, ¿no?, de peligro sanitario en el que estamos confinados todos. Y bueno, tengo que reconocer que habéis sido muchos y muchas los que nos habéis hecho llegar algún tipo de feedback con respecto al programa anterior de la semana pasada, porque quizá quedó pues un poquito dramático de más, quizá, pero bueno, sí que es verdad que pues tocaba eso porque era realmente lo que se estaba sintiendo en ese momento. Hablo sobre todo de la parte de fallas más que de la parte evidentemente de cómics de Sergio. Así que esta semana hemos decidido pues darle la vuelta a la tortilla, o sea, no ponernos, aunque estamos aquí encerraditos, pues no ponernos igual de tristes que la semana pasada y traeros un programa un poquito más positivo, un poquito más contento, o por lo menos que os puede ayudar a ti, amiga o amigo, que estáis ahí en vuestra casa y que seguramente estáis oyendo la base secreta porque tenéis tiempo ahora para escuchar podcast. Vamos a mirar el lado bueno. Bien, en el programa de hoy os traemos dos secciones. No va a ser muy extenso el programa de esta semana, pero va a ser bastante contundente. En la primera vamos a hablar sobre cómics. Y vamos a hablar sobre cómics con una editorial que se llama The Rocketman Project y que es una editorial nacional que es, pues bueno, lleva poquito tiempo en marcha, pero tiene ya un buen surtido de cómics en su catálogo. Y además, lo más importante quizá, es que tienen una parte de venta de PDFs de esos cómics, con lo cual podéis comprarlos en PDF para poder leerlos en este confinamiento que tenemos tranquilamente en vuestras tablets, en vuestro ordenador, incluso en vuestro móvil si lo veis cómodo. Y no solo eso, sino que creo que también tienen una oferta especial donde puedes comprar todo su catálogo de golpe. O sea, que ojo, hemos hablado con ellos para que nos expliquen un poco cómo nace una editorial de este estilo que vende el físico y el digital en cómic, por qué las obras que tiene, y bueno, una entrevista súper interesante que seguro que hace las delicias de todos vosotros y vosotras. Y seguidamente, después de irnos a la biblioteca y a hablar con esta editorial, nos vamos a ir a otro sitio, nos vamos a ir hacia el sur y vamos a hablar con Johnny Fight o Juan Lucha, que bueno, como sabéis es un rolero empedernido que además tiene una faceta de divulgador en las redes sociales y en YouTube. Pues sobre todo hace bastantes años abrió un canal que se llama Destino Roll, y estaba totalmente destinado, nunca mejor dicho, a hablar sobre Fate en concreto, aunque hablaba de rol en general, pero Fate en particular, es como lo solía decir y lo suele decir. Y bueno, Juan
pues nos llegó un poco de Juan o algunos de los agentes de la base este tema que tanto se ha hablado por redes últimamente de jugar a rol en solitario y modos de juego y juegos para poder jugar a rol en solitario, es decir, una sola persona, ser esa especie de director y esa especie de jugador y poder hacer auténticas creaciones y aventuras uno propio. Sé que suena un poco raro así al principio. Si no has escuchado nada de esto, posiblemente te estés ahora mismo extrañando, pero bueno, te invito a que te asomes porque vamos a irnos a la sala de comunicaciones y a hablar precisamente pues con Juan para que nos explique un poquito, nos arroje un poco de luz sobre este tema. Y nada, eso es el menú para hoy. Espero que te guste. 2 propuestas, como ves, que te pueden ayudar un poquito en este pequeño confinamiento en el que vamos a estar. Y por favor, en la medida de lo posible, quédate en casa, juega rol, lee, crea, haz lo que creas necesario para tener la mente despejada, pero por favor, quédate en casa y vamos a intentar que se cumpla esto y que podamos pasar a la página lo antes posible. Así que, sin más, nos vamos a la biblioteca para hablar sobre cómics. Abriendo biblioteca. Muy buenas amigos y amigas de la base, nos hemos desplazado aquí a la biblioteca de la base porque vamos a hablar sobre libros, cómics y todo eso que nos gusta tener en las estanterías. En concreto, en esta ocasión vamos a hablar sobre cómics por un lado físicos y por otro lado cómics digitales. Y para hablar de los cómics tenemos a nuestro agente especial Tony Saurus. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, Chucky, pues encerrado. Pero es un buen sitio de la base porque, claro, aquí tenemos nuestro búnker, nuestros juegos y demás, entonces no hay momento para el aburrimiento. Aquí no nos falta de nada. Y tenemos osmosis, con lo cual no hay que salir ni a comprar agua. Exacto. Bueno, siempre funciona. Pues hoy tenemos con nosotros a una editorial de cómic y vamos a hablar un poquito con ellos. Así que presenta a nuestra invitada especial. Bueno, pues hoy tenemos, dentro de que yo normalmente hablo de rol y me meto con cómics, a veces con Sergio y demás, pero hoy tenemos de invitada Mercedes del Castillo, de la editorial de Rocketman Project. Hola Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir a la base. Bueno, vosotros. Y sobre todo por venir en tiempos oscuros, ¿no? Que decíamos que moverse es complicado, pero venir aquí es relativamente sencillo, porque tenemos salvoconductos para las autoridades que nos dejen pasar. Bueno, un momento perfecto para encerrarse en la base. Exacto, muy bien. Bueno, ¿qué tal? La primera pregunta que te voy a hacer es algo que no tiene que ver con vuestra actividad, tiene que ver con ese quédate en casa, ¿no? ¿Cómo estáis llevando la cuarentena? ¿Cómo la llevas tú? Bueno, yo trabajo desde casa siempre. ¿Ah, sí? Entonces, sí, tengo la oficina en casa. Entonces, por esa parte, pues tampoco no lo estamos notando mucho, porque es la rutina que tengo siempre. Luego, bueno, pues sí que ya hace bastante tiempo que no veo a nadie físicamente, todo a través de videollamadas y eso. Pero bueno, bastante bien. Bien. Tú estás en Madrid, ¿no? Sí. O sea, que encima estás en un sitio donde, bueno, pues como hay una tensión extra, ¿no? Porque... Bueno, tengo la suerte, antes no estaba tan a gusto, pero ahora he visto que es una suerte, la verdad. Vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid, no vivo en Madrid capital. Entonces, pues está todo muchísimo más tranquilo. Claro. No. Pues me alegro mucho, nos alegramos mucho, la base. Bueno, pues... Bueno, sí, Mercedes, cuéntanos un poco qué es Rocketman Project y quiénes sois los integrantes de este proyecto, por qué nace y qué objetivos tenéis. Pues The Rocketman Project surgió en el 2013, pero con una revista.
yo estaba estudiando un máster de edición y bueno, la verdad es que surgió a partir de una conversación de una cosa completamente distinta, porque estábamos hablando de libros digitales y la unión de lo que son los libros con los juegos, con la música y poder integrarlo todo en una sola experiencia. Bueno, eso obviamente no llegó a ningún sitio porque era como un sueño súper imposible, de ambicioso, pero hicimos una revista de cómic y relato ilustrado que se llamó The Rocketman Project. Uh-huh. Y en cada revista pues hay como 10 historias de autores diferentes, sacamos 4 números y a partir de ahí conocimos a Fernando Llor, que es un guionista que fue el que nos mandó nuestro primer guión para un libro, que fueron Las catacumbas de Salem. Uh-huh. Y ahí empezamos a publicar cómic. Hicimos una campaña en Berkami para publicar Las catacumbas de Salem, que también uh-huh. fue un título colaborativo. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle más importancia a publicaciones, a libros, un cómic de formato estándar, ¿no?, por así decirlo, y fuimos separándonos un poco de la revista, que era un trabajo voluntario donde no cobraban los autores ni nosotros como coordinadores del proyecto, y pues a partir de ahí fuimos creciendo. Luego dentro de la editorial pues estoy yo, que eso es, desde el principio de todo esto que os he contado. Uh-huh. Lo empecé con mi novio, que es diseñador de videojuegos e ilustrador, y entonces uh-huh. él al principio me ayudaba mucho en toda la parte de diseño y en la parte artística. Luego se fue separando más del proyecto porque él pues tiene su propio trabajo y su propia carrera, aunque como pues siempre está ahí como apoyo cuando hay que hacer consultas artísticas. Y uh-huh. luego empecé a trabajar pues hace 1 año y medio o una cosa así con Sergio Vergara, uh-huh. para que me ayudara en toda la parte de coordinación de títulos y bueno, a darle una vuelta a la editorial, que en el último año pues hemos ampliado mucho el catálogo y hemos subido mucho el ritmo de publicación. Uh-huh. Gracias a que ahora estamos los dos, porque yo sola pues no daba abasto. No dabas abasto. Bueno, pues pero lleváis un buen ritmo, ¿eh? O sea, tenéis una gran cantidad de además no son tomos pequeños, ahora lo hablaremos un poco en el catálogo, pero tenéis tomos bastante intensos en tamaños, yo creo. Sí. Bueno, para los que nos estéis escuchando, estéis delante del ordenador o en el móvil o lo que sea, podéis buscar la editorial como Rocketman-project.es. Ahí lo tenéis y ahí tenéis todos los enlaces a las redes sociales, que estáis prácticamente en todas, son las más importantes. Uh-huh. Y bueno, pues sí, como decía Tony, tenéis obras de todos los tamaños, de alguna manera. Sí, bueno, perdona. No. Simplemente que la gente que se meta ahora, por ejemplo, en rocketmanproject.es, uh-huh. mientras estaba escuchándonos, va a ver que tenéis un catálogo muy amplio, ¿no? Tenéis un surtido muy interesante de juegos, la costumbre, de cómics. Cuéntanos algo de los títulos. Pues ahora tenemos 10 títulos. Pues tenemos un poco de todo, un poco el género que te guste leer, pues tenemos. Porque tenemos historias pues más sobrenaturales o de terror, como puede ser ese de Las catacumbas de Salem que decía antes. Uh-huh. Tenemos un cómic sobre zombies que se llama El último día. Tenemos cómics de género negro, como puede ser Sangre en el suelo o uh-huh. La confesión, que es una mezcla de un cómic que podría parecer que empieza siendo un cómic erótico, pero de repente hay un crimen y se convierte en un thriller y pasan muchas cosas ahí luego, según va avanzando la historia. Entonces creo que en ese sentido el catálogo es bastante variado uh-huh. en cuanto a lo que trata cada título distinto. Uh-huh. Y mójate un poco, ¿cuál es tu favorito? Pues creo que mi título favorito es Sangre en el suelo, porque uh-huh. Siempre me han gustado un montón las historias de detectives. Uh-huh. Creo que es el género que más, la novela negra y todo eso es lo que más es el género que más me ha gustado uh-huh. desde siempre, desde que leo.
Y me gusta mucho lo de ir resolviendo puzzles según vas avanzando la historia, estar ahí atenta a los detalles. Sangre en el suelo hay un asesinato, según abres el libro, hay un muerto ahí en la primera viñeta. Sí. Y luego cada capítulo pues está contado desde el punto de vista de un sospechoso de ese asesinato, que te va contando pues las últimas horas que pasó con el muerto. Entonces tú con esos detalles pues puedes ver pues por qué querían matarle, quién tuvo oportunidad, cómo pudo haber sido, y pues vas intentando hacer el estudio, ¿no? Ahí sacando los detalles, igual que el inspector que se encarga de ese caso, y a ver si en el último capítulo pues has acertado o no. Qué guay, qué guay. Está muy chulo, ¿eh? Yo, de hecho, del catálogo me gusta también mucho la novela negra. Es uno de los que más... En cuanto empecé a buscar y mirar el catálogo, pum, brilló para mí. Tenía muy buena pinta. Y es verdad que luego La confesión a mí me sorprendió. Para nuestros oyentes yo les digo que es un cómic que sorprende. Está guay, Y generalmente, bueno, todas son novela gráfica, por así decirlo. Quiere decir que son autoconclusivos, o hay alguna serie. No, tenemos una serie que es Cuchillos Negros, que hasta ahora es una saga de 3 tomos. Hemos sacado el primer tomo y luego sacamos una grapa que se llama Cuchillos Negros, La Torre Muerta, que es un interludio entre el primer tomo y el segundo, porque pues cosas que pasan según estás haciendo los cómics con los autores, pues que el autor tuvo algunos contratiempos y la salida del segundo tomo se ha retrasado. Y entonces sacamos la grapa para llenar un poco ahí el hueco entre un número y otro. Y el segundo número, pues ya tenemos el cómic, ya tenemos todas las páginas recibidas y estamos intentando encajarlo ahora en el catálogo, en el catálogo, en el planning, y sacarlo ya cuanto antes también. Casi todos los que vemos pues están en torno a las 90, 100 páginas, la mayoría de ellos. Y además todos más o menos también a un precio bastante similar, por lo menos los que tienen esa longitud o esa más o menos están aproximadamente sobre unos 12 euros el tomo físico, y sobre los 3 euros el tomo digital, que ahora luego hablaremos de eso. Pues muy bien. Sí, todo en digital valen todos 3 euros, y luego el físico pues depende un poco de si es a color o en blanco y negro, pues el precio varía un poco, pero sí, por ahí. Pues cuéntanos un poco, ¿por qué formato físico y formato digital? ¿De dónde sale esa idea de los dos formatos? Que, por cierto, es decir que ahora es súper importante ese formato digital. Quizá en la situación en la que, por desgracia, nos encontramos, puede ayudar mucho eso. Pues sí, pues... creo que fue cuando se nos agotó el primer número de la revista, que como fue lo primero que publicamos, pues se nos agotó hace ya bastante tiempo. Decidimos que, como era una revista que había alguna historia que continuaba de un número para otro, para que la gente pudiera seguir leyéndolo, como no teníamos pensado reeditarla, pues colgarlo online, y lo pusimos, se puede descargar gratis desde Lectu. Y pues una vez que hicimos eso dijimos, bueno, pues total, con novela es diferente, porque sí que un ebook de una novela no es simplemente coger la maqueta de la novela que va a salir en papel y mandarla para ebook, pero con un cómic, como es en PDF, claro, si es prácticamente el mismo trabajo que ya has hecho para imprimir, pues tienes el PDF para leerlo en el ordenador o en el móvil o donde sea. Entonces dijimos, bueno, pues como no es mucho esfuerzo extra para la editorial, vamos a ir colgándolo en la web, y oye, pues si funciona, pues mira, eso que nos llevamos. Y sí que es verdad que ahora precisamente pues estamos teniendo bastantes descargas y bastantes visitas en la web, porque bueno, igual que muchas otras editoriales y muchos autores de manera independiente, pues decidimos regalar un cómic a quien quisiera, a todos los lectores. Puedes elegir un cómic del catálogo y descargar, y al hacer la compra pues introducir un código de descuento que se encasa con Rocketman, y el que quieras pues te lo descargas gratis. Y la verdad que estamos sorprendidos, porque teníamos la sensación de que no había muchos lectores de cómic en digital, y en cambio ahora pues hay mucha gente que se está interesando en los cómics y eso, y
yo creo que eso es, bueno, vamos, es que veis que funciona, ¿no? Que el digital, sí. La gente se tira a ello y vale la pena invertir en ese aspecto y dar la mejor calidad, claro. Sí. Es un debate interesante para a futuro porque yo, por ejemplo, soy lector de cómics y compro cómics mensualmente, cada vez menos, y no solo por un tema económico, que también puede ser en ciertos momentos, sino también por un tema de espacio. Claro. Porque al final, pues si haces grapas, tomos, no sé cuántos, dices, madre mía, pero es que tengo cajas y cajas y cajas llenas de cómics que no sé si voy a volver a leer muchos de ellos. En fin, al final el esto de la acumulación. Sí. Y el hecho del PDF y que se instaure un sistema de PDFs, el cómic, y además con unos precios justos, porque justo en este sentido creo que Rocketman, desde mi punto de vista, tiene unos precios bastante justos, o tenéis unos precios bastante justos, y creo que es una cosa interesante, y creo que a futuro pues poder plantear un debate importante dentro del mundo del cómic. Sí, nosotros, ahora que estamos viendo precisamente eso, que parece que a la gente, aunque sea porque no tienen otra opción, como no pueden ir a comprar a la tienda, pues queda más remedio, pero como estamos viendo que la gente sí que se está interesando en los PDFs, pues estamos aquí pensando cómo seguir incentivando luego, una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, pues seguir incentivando la venta de PDF. También un poco por lo que tú dices, porque es más fácil darle una prueba a un libro que a lo mejor no conoces, o dices, bueno, me gusta la portada, el tema me interesa, pero no sé porque no conozco a este autor, o no sé si me va a gustar, pero dices, bueno, va a ver, por 3 euros pues puedo dar una probada, y si me gusta, pues mira, si no me gusta mucho, pues no he gastado dinero y no lo tengo que tener en la estantería, y si me gusta un montón, pues ya podré comprarlo en papel después. Sí, eso es yo lo que creo está pasando también en otros campos, como la novela o como los juegos de rol, por ejemplo. Es muy típico de que compras el PDF y si ves que va contigo y que le vas a dar uso, pues te lanzas a por el físico. La verdad que en mi casa somos bastante coleccionistas y hacemos bastante eso con películas y con música, que primero lo escuchas algo en Spotify, o has visto una serie en Netflix o lo que sea, y dices, joder, esta me ha molado un montón, me gustaría tenerla, voy a comprarla cuando pueda. Pues a lo mejor con los cómics puede pasar un poco eso también. ¿Y en físico qué formatos y calidades tenéis en vuestra línea editorial? O sea, ¿qué tipo de producto ofrecéis? Hasta ahora todos los cómics que tenemos a la venta tienen el mismo formato, que es 17x24, que es como el formato estándar de cómic. Son todo ediciones en rústica, tapa blanda, yo creo que son calidades estándar, por así decirte. No hemos hecho ningún tipo en tapadura, ningún libro en tapadura. Hicimos pues para en el Iblay, el diario de una viajera, hicimos una campaña en Berkami y sí que sacamos una recompensa que era en tapadura, pero solo hicimos los justos para los mecenas. Y en las tiendas solo están todos igual, todos tienen el mismo formato, menos Ahora Recuerda, que es el próximo título que vamos a editar, pues es un pelín más estrecho porque es formato americano, como el cómic lo hicieron para imprimir en grapa en Estados Unidos, para no tener que modificar las páginas, pues pensamos que era mejor modificar el tamaño del tomo, que aunque no fuera igual que el resto de libros que hemos editado, pues que las páginas no tuvieran que distorsionarse. Entonces, bueno, para los oyentes que a lo mejor estén un poco fuera del mundillo o que no tengan ahora mismo la terminología rústica, entendemos las portadas, no pasa mucho, las portadas que no son tapadura, que tienen normalmente a veces tienen esa doblez en tanto en tapa y solapa, bueno, en fin, o contraportada, mejor dicho, y este es el formato que están trabajados, y la mayoría de los cómics se trabajan así, solo las ediciones tipo de lujo, cosas por el estilo, son las que van a la tapadura al final, que también sube mucho el precio, desde luego. Sí. Bueno, seguimos un poco hablando del catálogo. Podemos ver, además hemos hablado de Recuerda, que ahora luego entraremos en él porque es bastante interesante, que tenéis obras, como has dicho, de carácter nacional, ¿no? Que os mandan directamente los guiones y estáis trabajando en ellas, y también licencias, ¿no? Bueno, a ver, por un lado, ahora mismo todos los autores de nuestro catálogo son españoles, que estoy pensando si alguno es latinoamericano que ahora viva en España, pero yo creo que no.
que son todos españoles, pero sí que es verdad que tanto El Último Día como Recuerda tenían contrato firmado con Estados Unidos antes de que nosotros lo editáramos. El Último Día, por casualidades de la vida, lo editamos nosotros aquí antes que la editorial americana lo sacara en Estados Unidos, pero bueno, el contrato con Estados Unidos lo tenían firmado de antes. Y con Recuerda sí que ya fue publicado en Estados Unidos por Derby Pop. ¿Se llama así? Creo que sí. Pero los autores eran dueños de los derechos para la traducción del cómic, entonces nosotros hemos negociado directamente con los autores. O sea que a efectos prácticos no son licencias al uso, simplemente habéis negociado y paralelamente se han hecho coediciones en otros se ha hecho ediciones también en otro idioma paralelamente. Sí. No habéis cogido licencia. Entonces, ahora mi otra pregunta que me sale ahora, ¿os planteáis licencias para el futuro? Sí que lo tenemos en mente y estamos estudiando algunos títulos. Bueno, por un lado por probar, porque se hacen cosas muy interesantes en muchos países, entonces pues hay mucho material ahí, y luego también por como la seguridad que da a la hora de la entrega y de poder fijar una fecha de salida. Con los cómics que hemos hecho hasta ahora, menos La Confesión y Recuerda, hemos hecho el trabajo con los autores de que ellos nos mandaban un proyecto, nos mandaban pues un resumen del guión y 5 o 6 páginas de cómo iba a ser el cómic, pero el cómic no estaba hecho. Entonces pues se necesita pues un año o una cosa así, un poco más, un poco menos, para que el cómic esté terminado. Y a veces pues se tardan más de lo que se piensa que se va a tardar, o se pasan cosas, se retrasan las entregas, y entonces es a veces un poco complicado cuadrar las fechas cuando todos tus cómics se están haciendo, están todos en proceso. Entonces cuando compras licencias estás comprando un material cerrado que sabes que pues tú pagas y al día siguiente te lo mandan y ya es tu trabajo de edición, maquetación, traducción y el tiempo que te lleve producirlo. Y claro, otra pregunta que me surge de todo esto, ¿cuál es vuestro mecanismo de trabajo? Es decir, hay autores que os mandan obras, solo guión por una parte, y vosotros coordináis la búsqueda de la ilustración, o son cosas que recibís conjuntas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Hola? Hola, sí. ¿Me oyes? Vale, es que me estaban llamando y no sabía si me seguíais oyendo o no. Sí, no sé si ha sido mi pregunta. No. Perdona. Nada, te decía que cómo funcionabais al nivel de trabajo, si los autores os mandan un guión, o tiene que ser todo en conjunto, un trabajo conjunto de guión y dibujo, tiene que ser ya el equipo configurado, buscáis vosotros dibujantes en algunos casos, como ilustradores, perdón. Sí, la mayoría de los proyectos nos llegan ya los equipos formados. Y la verdad es que es más cómodo, obviamente, pero también aceptamos guiones que no tienen dibujante, y trabajamos nosotros con el guionista en encontrar un dibujante que le guste y le acople. Exacto, que le pegue para la historia que sea. Y también pues obviamente nos escriben ilustradores que nos dicen estoy buscando un proyecto en el que trabajar, y entonces si tenemos algún guión que nos encaje, pues hacemos nosotros las parejas. Está bien, ¿no? Es interesante saberlo, no por nada, sino porque a lo mejor nuestros oyentes, pues alguno tiene el gusanillo o tiene inquietudes a la hora de crear, o bueno. Claro. Bien, vamos a hablar de más cosas. Sí, dime, ¿qué vas a decir? No, sobre eso un apunte solo, porque hay veces que, bueno, cuanto más fácil el autor se lo ponga al editor, pues mejor. Que al final tú quieres que una editorial te apruebe el proyecto y hacer negocios con la editorial, ¿no? Entonces, pues si se lo pones fácil, mejor. Nosotros en la web tenemos un blog, y en el blog hay una entrada sobre cómo nos gusta que nos entreguen los proyectos. Y simplemente eso, pues mejor si no nos mandan el material por WeTransfer, por ejemplo, porque pues a veces no me da tiempo a leer los emails antes de que me caduquen los enlaces. Claro. O si el material está muy dividido en muchos archivos distintos, luego pues a veces los traspapelo y encuentro el guión pero no encuentro los dibujos, o al revés. Entonces, en ese sentido, cuanto más ordenado y más compacto esté el material, pues yo lo agradezco.
Perfecto. Tomad nota. Muy bien, pues vamos a seguir hablando un poco de lo que hemos dejado ahí caer, pero que no hemos entrado en ello, que es Recuerda. Este cómic que ahora mismo tenéis en Berkami, que termina el 1 de... el 6 de abril. Que termina el 6 de abril, con lo cual seguiremos todavía en estado de alarma, o sea, que es interesante porque me consta que en el Berkami dais el PDF, ¿no? Al término de... Sí. Con lo cual, tenerlo en cuenta para eso. Bueno, véndenos un poco la moto. ¿Qué debemos saber de este cómic? ¿Por qué tenemos que echar nuestros dineros ahí? Pues Recuerda es una historia de ciencia ficción al estilo pues de Men in Black o de Expediente X, podríamos decir. Es pues una realidad muy parecida a la nuestra, pero en la que hay unos seres que se encargan de mantener el equilibrio de, no sé, como de la cantidad de información que hay, y entonces para que el universo no se colapse de vez en cuando tienen que borrar recuerdos. Pues oye, yo que sé, imagínate, hay una canción, pues ya esa canción son demasiado megas, ya no cabe más, y borran esa canción por completo, pues ya no hay nada sobre esa canción en YouTube, no encuentras nada, buscas en Google, no sale nada, no existe, no hay por ningún lado, no la encuentras. Pero a veces pues la borran, todo el mundo se olvida de ella, pero una persona no se olvida de ella. Y por ejemplo las canciones son súper pegadizas, que ya tienes a alguien ahí tarareando y se te pega a ti, y entonces los recuerdos pueden ser peligrosos porque puedes desequilibrar el universo entero, porque tú te has acordado de algo que habían borrado. Entonces hay equipos que se encargan de controlar que nadie se acuerde de las cosas que no se pueden acordar. Entonces, pues uno de los protagonistas de la historia, pues le pasa eso precisamente, que tiene una canción que no se libra de ella, la tiene ahí pegada en el cerebro, no para de repetirla, pero es una canción que está borrada del mundo. Entonces empiezan a perseguir porque no es un recuerdo que no se puede tener, y bueno, pues vas descubriendo más sobre cómo funciona todo esto de los recuerdos, quién los quiere borrar y todo eso. Es un tomo único también, entiendo. Sí, es un tomo único. Pinta espectacular, porque ahora mismo Chucky está pensando que los cantajuegos ojalá borren los cantajuegos de la mente de los humanos. Pues un poco, sí, la verdad es que se van repitiendo cosas. Exacto. Oye, pues muy chulo. Y entonces tenemos hasta el 6 de abril, y los pledges para conseguirlos son 5 euros la edición digital, 15 euros la edición que es ya con el libro en papel, también el digital, y un marcapáginas. Importante, los gastos de envío están incluidos para España. Eso es. Por 25 euros... Perdona, dime, sí. No, bueno... No, nada, sigue, perdona. Que por 25 euros tenemos la colección de Rocketman Digital, que son todos los libros publicados hasta la fecha, que son todo el catálogo que hemos ido comentando, y algunas cosas más que no hemos hablado de ellas. Y por 30 euros tenemos incluso la edición dedicada por el autor, entiendo, y también por ilustración. Sí, dedicada por los tres autores, son Roldán, que es el guionista, Elisech, el dibujante, y Lidón, que es el colorista. Pues los tres lo dedican. Pues me imagino que el guionista solo firmará, y el dibujante y el colorista se atreverán a hacer ahí un dibujillo para el mecenas. Qué guay. Y luego tenemos una edición en tapadura, igual que en el cómic que hemos comentado anteriormente, que será solo para mecenas, entiendo. Sí. Y luego ya unos splits para tiendas, donde pues entiendo que las tiendas pueden acceder, pero necesitas un NIF y puedes comprar 5 ejemplares. Eso es, que son con un descuento especial para tiendas, para que tengan más descuento que el que luego hay en distribución normal. Y aquí me viene otra pregunta. Vuestros canales de distribución, ¿dónde podemos comprar vuestros cómics aparte de la web, que ya se puede ver? ¿Dónde más podemos conseguirlos? Pues tenemos distribución a nivel nacional, así que cualquier librería pueden tener nuestro cómic, y si no lo tienen, a la librería no le cuesta nada en un momento hacer un pedido a la distribuidora y traerlo. Ahora mismo no, pero en cuanto todo vuelva a funcionar, las distribuidoras además sirven súper rápido y de un día para otro. Sí, es cierto. En 24 horas normalmente suelen servir los cómics y demás. Sí. Perfecto. Pues, y si algún tendero, que me consta que nos escuchan, tenderos, tiendas, que la distribuidora
¿Alguna distribuidora en concreto? Están hartos de oírte, Tony. Sí, trabajamos con SD y con AZ. Muy bien, perfecto. SD llega a todas partes, con lo cual no hay problema. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de una preguntilla de los entresijos del mundo del cómic, que yo creo que también toca por los tiempos en los que corren. Y sobre todo porque hemos estado viendo, por ejemplo, el cómic de Nelly Bly. Y es sobre la figura de la mujer, la presencia de las mujeres a todos los niveles, pues tanto autoría, ilustración, edición, etcétera, en todo lo que es el panorama del cómic, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la figura de la mujer actualmente? Pues es muy amplia la pregunta. Pero pues por un lado decirte que como en todos los sectores estamos en todos los sitios, que sí que es verdad que como que se tiende a borrar o a difuminar o a convertir como en ejemplares únicos a las mujeres que hacen cómics, a las mujeres guionistas, pero al final pues son un montón, como es normal, porque somos un montón, que cada vez se apuesta más por ellas. Por ejemplo, yo sí que intento hacer como una selección positiva, que no quiere decir no menos exigente, sino intentar molestarme yo en contactar con mujeres guionistas o con ilustradoras, porque no sé si es porque no sé exactamente por qué es, pero sí que tengo la sensación de que recibo menos proyectos de mujeres, pero como quiero tener mujeres en el catálogo, porque sé que hay mujeres que están creando, pues me molesto yo en contactar con ellas, porque quiero que formen parte de mi catálogo, sin más. Vamos, que quieres que haya variedad y... Sí, porque como al final pues las experiencias que vivimos por cómo es el mundo, pues a veces son distintas, pues eso también influye a la hora de crear y a la hora de trabajar. Nuestro comportamiento social no influye en todo lo que hacemos, entonces me parece interesante que también forme parte de nuestro catálogo. Y bueno, pues recomendar ese cómic de Nelly Bly, Diario de una viajera, ¿no? Si estás ahí como muy en primera línea con el tema de la mujer, porque es muy importante, ¿no? Habla precisamente de eso, ¿no? De la fuerza de las mujeres y de integración y todo esto. Sí. Además, muy importante el color en este cómic. Sí, fue un cómic, yo creo que para nosotros ha supuesto un poco como eso, hacernos conscientes de, esta historia es muy interesante, y hay más historias así de interesantes como la de Nelly Bly que queremos que formen parte de nuestro catálogo, que a lo mejor se separa un poco de otros cómics que habíamos publicado hasta ahora, que no tenían ese componente histórico, y que queremos seguir editando cosas en esa línea. Muy bien, muy bien. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque además es algo importante. Normalmente no estamos acostumbrados, por lo menos desde nuestra experiencia, a tratar con muchas mujeres en el mundo del cómic, y es cierto que hay bastantes, Entonces me parecía que está muy bien esta visibilización. Bueno, voy a desvelar un pequeño secreto a los oyentes, pequeño, y es que realmente yo os conocí en el Salón del Cómic de Valencia el pasado mes principios de marzo o finales de febrero. Y eso, la pregunta que saco a través de esto es las ferias. ¿Cómo afrontáis las ferias? ¿Asistís a muchas ferias? Es algo duro, ¿no? ¿Cierto? Sí, pues la verdad es que hemos asistido a un montón de ferias. Desde que empezamos con la revista, que íbamos pues a la zona de fanzines y de artistas a vender la revista nosotros, y ahora que ya tenemos mucho más catálogo, pues, y que necesitamos un espacio más profesional, porque pues todo nuestro trabajo se ha ido profesionalizando. Pues Valencia, por ejemplo, en este sentido fue como la primera feria a la que fuimos haciendo mucho trabajo previo de preparación de la feria, y salimos muy contentos.
Sí, nos gustó mucho cómo estaba montado el salón, de la distribución física del evento y también los talleres y las charlas que hubo. Luego el contacto con el público fue muy bueno porque hubo mucha gente que estaba precisamente interesada en eso, pues es que vuestros cómics no los suelo ver en mi librería y me apetece conocer pues autores nuevos y títulos nuevos y gente eso que quería pues cosas que de normal no te encuentras, porque pues al final el espacio en las librerías es limitado y los libreros y las libreras tienen que poner en el escaparate lo que saben que van a venderlo primero. Entonces, pues, claro. En ese sentido los eventos nos ayudan mucho y salimos de Valencia con ganas de ir a más eventos, que bueno, pues en septiembre tendremos que ir a todos, que parece que van a ser todos en septiembre. Sí, no, me parece que va a ser el mes de los eventos, porque claro, sí. ¿Teníais alguno previsto en el horizonte donde ir? Pues sí, en abril era la Comet Con en Gijón, que nosotros ahora estamos en Madrid, pero nos mudamos desde Gijón en octubre y tenemos todavía, muchos lazos con Asturias, entonces sí que queríamos ir, pero pues creo que lo van a retrasar hasta finales de agosto y ese era el primer evento que teníamos así en el calendario. Ese era el primero, con lo cual ahora en septiembre pues pareceréis un grupo de rock siempre en la carretera. Sí. Muy bien, bueno, ya por terminar y por hacerte una pregunta que se salga un poco de la seriedad, indagando, investigando, estudiando vuestra editorial, me encontré con una editorial de cómic que se llama Spaceman Project. ¿Tenéis alguna relación? Pues no, la verdad que deberíamos hacer algo juntos alguna vez. Bueno, estaría muy interesante. Por el paralelismo, pero no, como os comentaba al principio, nosotros empezamos en 2013, que creo que fue antes de que ellos salieran al mercado. Sí que es verdad pues que comenzamos con una revista que vendíamos en 4 tiendas nosotros, pero el nombre ya lo teníamos ahí elegido. y pues nada, luego ha dado la casualidad de que a los dos nos debe gustar mucho el espacio y lo steampunk o algo. Algo así. Y nos parecemos en el nombre, pero vamos, aparte de eso, pues nada más. Estaría bien un cómic a la antigua, cuando Marvel y DC hacían sus cómics versus tal, pues aquí es Spaceman y Rocketman. Estaría gracioso. Sí. Pues por nuestra parte o por mi parte, Mercedes, muchísimas gracias y creo que nos ha quedado todo clarísimo. Muchísima suerte, que el Berkami este salga porque yo soy mecenas y yo quiero mi copia de Recuerda porque me parece estupendo y poco más. Si quieres decirnos cualquier cosa, pues este es tu momento. Pues nada más, que muchas gracias por dedicarme este espacio y a todo el mundo que lea muchos cómics. Que lo tenéis fácil, solo tenéis que entrar en rocketman-project.es y ahí tenéis todo el trabajo de este equipazo y esta editorial que pues estáis con ganas y con energía. Muchas gracias por haber estado, Mercedes, y nos vemos pronto. Igualmente. Chao. Adiós. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente.
escuchando Sala de Comunicaciones. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta. Estamos aquí en la sala de comunicaciones porque en estos días de confinamiento, de cuarentena, de virus y de cosas extrañas en el que cada cual de nosotros tiene una historia que contar dentro de sus casas, pues nos llamó la atención una iniciativa o un consejo que nuestro compañero Johnny Fight o Juan Lucha del canal Destino Roll pues nos mostró a través de una serie de vídeos muy interesantes y que hemos querido ponernos en contacto con él para hablar sobre cómo poder jugar a rol en solitario. Y aunque esto quede así como muy forever alone y muy onanista, creo que es una solución bastante interesante. Así que bienvenido a la base, Juan, ¿cómo estás? Muy buena, Chucky, estupendamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos qué solución podemos tomar los roleros pues para poder jugar en solitario. ¿Cómo lo has montado esto? ¿Cómo se hace? A ver, en primer lugar, esto suena raro, efectivamente, tú ya lo has dicho, esto suena muy raro, ¿cómo se va a jugar con uno mismo? A ver, lo suyo es que podáis jugar siempre con gente, ¿vale? Pero hay ciertas condiciones que se pueden dar y que te beneficia el jugar solo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que jugar a rol en solitario es una experiencia muy distinta a jugar a rol con gente, ¿vale? Uh-huh. Eso, para empezar, creo que estaba claro, ¿vale? Sí. Y por eso no hay que ir al rol en solitario con la misma intención de jugar en mesa o jugar en un rol 20 con gente y tal, porque la experiencia es totalmente distinta. Si vamos con ese pensamiento, obviamente nos vamos a dar el chasco, ¿vale? Muy bien. Entonces, jugar en solitario ¿se puede? Sí, se puede. De hecho, lo que pasa es que está en lengua inglesa, hay mucha gente, hay ya canales enteros dedicados a esto. Hay gente que ha hecho por ejemplo, hay un doblador de serie canadiense. Uh-huh. Este hombre, que también es compañero de trabajo, ha trabajado con la gente con Matthew Mercer y toda esta gente de Critical, ha estado trabajando precisamente doblando videojuegos y doblando series de animación. Este hombre ha hecho un canal de YouTube que es exclusivamente para mostrar semana a semana su partida de Savage World. El canal se llama Me, Myself and I. Y el tío en nada, en un mes, 2 meses se ha montado en no sé si 3.000 o 4.000. La verdad es que le perdí la pista, pero estaba cayendo muy bien. Y era simplemente él solo delante de la cámara con un complejo de Gollum que no podía con él y jugando consigo mismo. Pero entonces, ¿cómo se puede jugar consigo mismo? La clave es en que obviamente tú vas a ser el jugador, ¿vale? Tú vas a tener tu ficha de jugador y tal y cual. Y también tú vas a ser el máster hasta cierta manera. Es decir, tú no vas a tomar las decisiones de un máster, pero sí vas a interpretar las decisiones de lo que en rol en solitario se llama un oráculo. ¿Y esto de un oráculo qué es? Pues un oráculo es un sistema al que tú como jugador le haces preguntas y el oráculo te va a responder como si fuese un director de juego. Por ejemplo, si yo estoy, digamos que estamos en una situación entrando en un dungeon, ¿vale? Entrando en una mazmorra y quiero saber si está iluminado o no. Pues entonces yo le pregunto yo hago la pregunta como jugador: oye, ¿hay luz o no hay luz? ¿Está iluminado el pasillo o la entrada del dungeon? Entonces depende del tipo de oráculo que tengamos, porque oráculos hay para tirar trenes basado en de 20, basado en de 100, basado en tirado de Fate. Hay oráculos de todo tipo. Y el oráculo, dependiendo de cómo funciona el oráculo en sí, se hará una tirada en el oráculo y esa tirada va a decir si sí o si no, ¿vale? Depende del oráculo, pues va a haber un montón de cosas que incidan en la tirada. Por ejemplo, lo probable que es, las cosas que han pasado hasta ahora. Eso ya depende de las reglas que siga cada oráculo, ¿vale? Hay oráculos que son muy sencillos.
Y esto es lo que a ti te va a dar la respuesta de sí o no. Y tú vas a tener que ir interpretando todo eso. Estas preguntas posiblemente desemboquen en otras preguntas, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, si a mí si el oráculo me dice que no está iluminado y yo en sí no tengo en la ficha equipo que me pueda dar iluminación, o no tengo conjuros de luz o cosas así, depende de lo que esté jugando, la siguiente pregunta sería, ¿hay algo por aquí que pueda servirme como antorcha? Volvemos a tirar en el oráculo y así se va construyendo la partida poco a poco. Nosotros tenemos que reaccionar a las preguntas del oráculo, y el oráculo nos va a ir diciendo si sí o si no las preguntas que le vamos a hacer, ¿vale? ¿Siempre es un sí o un no? No, ya te digo, hay muchísimos oráculos. Depende del oráculo, depende del sistema de oráculo que se esté utilizando. El más famoso es Mythic, del juego de rol Mythic. Es un juego que está pensado para... En sí es un juego de rol completo, ¿vale? Con su creación de personajes, su gestión de escena y todo eso, para jugarlo sin director de juego. Uh-huh. Pero aparte, su sistema de oráculo es tan extraíble, es tan modular, que de hecho hay dos formas de comprar el juego. Hay una forma de comprar el juego completo y una forma de comprar solo la parte del oráculo. Son dos PDF distintos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tiene un rango, no es un sí o no claramente, sino que tiene un rango de respuestas, ¿vale? Uh-huh. Y hay ciertas respuestas que después desembocan en una tirada en otras tablas para dar un poquito más de matiz, ¿de acuerdo? Vale. Y aquí es donde entra en juego tú como máster hasta cierto punto, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay un sistema de juego de rol en solitario que a mí me encanta, es de los que más me ha gustado, de los que he jugado hasta ahora, que es precisamente para jugar a la llamada de Cthulhu, ¿vale? Uh-huh. La llamada de Cthulhu. Y es un documento, es un libro que está además bien maquetado, con sus ilustraciones tal. Es un libro sobre cómo jugar a la llamada de Cthulhu en solitario. Por desgracia está solo en inglés. Se llama The Solo Investigator Hand, me parece. Uh-huh. Y es básicamente el manual del investigador en solitario, algo así. Correcto. Y ese libro te muestra un método muy específico, que en este escribiendo un diario, como en tantas historias de Lovecraft se encuentra, el típico diario que va anotando el tío su entrada, y que tú lo que estás haciendo no es leer a un narrador, sino leyendo la entrada del diario en la historia. Pues este sistema, lo que me gusta de este sistema es que es un sistema muy encorvado. Y eso, que en mesa puede ser un problema, cuando estás jugando en solitario es una bendición. Porque cuando juegas en solitario te encuentras muchas veces con el síndrome de la página en blanco. Es decir, vale, ¿qué le pregunto? ¿Qué no le pregunto al oráculo? ¿Por dónde tiro? ¿Por dónde no tiro? Claro. No hay un director de juego que te esté sacando la escena, o que se dé cuenta de cuando la escena ya no tiene sentido y pasa a la siguiente, ¿vale? Uh-huh. Y entonces te encuentras con eso. Cuando te encuentras con un sistema, por ejemplo, como este, de la llamada de en solitario, el hecho de encorsetado, es decir, diario, o sea, hace una entrada del diario para cada día. Al principio de cada entrada tienes que hacer una tirada en la tabla de escenas, y depende del nivel de mitos que haya a lo largo de la partida, porque un contador que va subiendo, ¿no? Conforme va avanzando la historia va siendo cada vez más peligroso. Entonces esa tirada inicial de escena se va a ver modificada por ese nivel de mito, y entonces cada escena va a tener una probabilidad de ser más complicada y más peligrosa que la anterior. Uh-huh, y las escenas son de distinto tipo. Hay escenas de descanso, hay escenas en las que tú puedes ver cómo ese día no ha pasado nada chungo, o hay escenas de tensión, hay escenas de intriga, hay escenas de... Entonces, durante el juego, cada escena que te va saliendo, después tienes que hacer una tirada secundaria en lo que este hombre llama la tabla de verbos, pues que es básicamente eso, una tabla con 500 verbos, haces 4 tiradas, y entonces aquí es cuando tú tienes que interpretar. Es decir, imagínate que en la tirada del principio te sale que estás en una escena de terror, ¿vale? O sea, vale. Vas a descubrir algo. Vas a escribir algo en tu diario porque has tenido una experiencia terrorífica. Exactamente. Entonces te dice, vale, has tenido una experiencia terrorífica, pero te hace tirar en la tabla de verbos 4 veces, ¿vale? Eso, en esa tabla de verbos te pueden salir 4 verbos que no tienen relación, pero ahí está el cerebro humano que sabiendo que tienes que escribir una escena de terror y cogiendo esos 4, tú ya enlazas
poco a poco lo que tienes que ir, ¿vale? Correcto, te puede salir cocinar, reptar, conducir y yo qué sé, y disparar, por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, si tú coges esos 4 verbos y tiene que ser una escena de terror, pues tú puedes describir cómo condujiste hasta la casa del sospechoso y te encontraste la puerta abierta, por ejemplo, entraste y lo que te encontraste no era el sospechoso, sino una especie de hombre serpiente que estaba cocinando al sospechoso en una olla gigante y se le veía la pata fuera del... No sé, ya te pones... pero en eso el cerebro humano es fantástico. Y que estamos preparados para llenar, ¿vale? O sea, si a ti te dicen que la princesa mató al príncipe, lo primero que te pregunta es ¿por qué sería? Algo haría el chaval. Y te pones a elucubrar y de ahí salen los chismeos y todas esas cosas. Entonces, eso es lo que nosotros los jugadores en solitario aprovechamos para ir tirando de la historia. Nosotros, lo bueno de esto es que aunque tú eres realmente la mente que está detrás de lo que está ocurriendo, porque eres tú quien tiene que enlazar los verbos, enlazar las situaciones, los tipos de escenas y describir lo que ocurre. Pero realmente tú cuando empiezas la partida, o sea, tú cuando terminas la partida no tenías ni idea de que iba a pasar por todos esos sitios que has pasado, porque realmente es que no lo sabía al principio. Tú empiezas la sesión generalmente sin saber qué va a ocurrir, solo tienes claro y algunas cosas más. A lo mejor la escena inicial sí que la pones tú. Pues yo quiero vivir una aventura, una bajada a un dungeon, por ejemplo, o meterme en una torre de un nigromante, vale. La escena inicial la puedes poner tú y de hecho es bueno que la pongas porque para eso estamos jugando en solitario. Uno de los motivos es para jugar cosas que de verdad te gusten, sin tener que entrar en consenso con otros 4 tíos más o tías, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues establecer la escena inicial es muy bueno, pero claro, tú no sabes cómo se va a desarrollar, tú no sabes si vas a morir ahí dentro de la torre, no sabes si te vas a encontrar con un nigromante que está abandonado, no sabes si el nigromante puede ser un miembro de tu familia. Todas estas cosas van saliendo sobre la marcha y eso es lo bonito de esto, que tú empiezas la sesión con la misma emoción, no exactamente la misma, pero con una emoción parecida a la de un jugador que no sabe lo que le va a enfrentar en más, ¿vale? Correcto. Entonces, claro, de ahí eso es básicamente cómo funciona, por ejemplo, este sistema de la llamada de Cthulhu. Y este mismo autor tiene otro libro que es para jugar en solitario a Dragón y Mazmorra, 5ª edición. Y te digo, son 2 libros que están muy, muy bien escritos. Van a lo que no se meten en morralla y de verdad que encorseta lo suficiente como para que tú siempre sepas lo que tienes que hacer. Es decir, no tengas en algún momento esa dudas, ¿no? Exactamente, esa duda de bueno, ¿y ahora por dónde tiro? O sea, ha terminado esta escena, ha terminado tan bien y tan redonda que no sé por dónde tirar, estoy en blanco, ¿no? Que si tienes realmente ganas de jugar, eso va a ocurrir, ¿vale? Pero cuando un sistema es tan encorsetado y tiene tantas tablas, porque yo soy enemigo acérrimo de las tablas de los juegos de rol de mesa. Pero en cuanto al rol en solitario, es que son una bendición de verdad. Claro, es el motor realmente de que vaya funcionando la historia. Me recuerda un poco a estas herramientas, porque yo lo llamo herramientas más que juegos, pues como por ejemplo los Story Cubes, ¿no? Estos dados que tienen iconos y que tú de repente pues a lo mejor no sabes muy bien qué hacer y recurres a ellos diciendo, a ver, ¿qué aventura les meto a estos personajes en vereda hoy? Y tienes, por ejemplo, yo tengo un Story Cubes que es todo de cosas medievales, pues tiras y te sale castillo, llave, pisadas y pueblo. Y al final pues con eso puedes generar tú un poco la aventura, ¿no? Vale, pues tiene que aparecer estos elementos, ¿no? De alguna manera, o sea, me recuerda un poco a eso. Efectivamente, sí. Además que, ya te digo, como esto no es una forma establecida de jugar, ¿vale? Cada jugador de rol en solitario ya va añadiendo poco su forma de su propia forma, lo que funciona mejor para uno a la hora de despertar esa chispa de creatividad que te va a ir desarrollando la historia. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los canales así por referencia de rol en solitario en inglés, que me parece que se llama Game Geek.
esta es una señora que una de las técnicas que utiliza para iniciar una escena es coger un libro, abrirlo por una página random y leer el primero o el segundo. Perdona, repite. Sí, leer, abrir un libro por una página random, un libro que a ella le gusta, y leerse el primero o el primer y el segundo párrafo, y entonces con eso sacar el inicio de una... Vale. O sea, y efectivamente los Game Cube, los Quest Cube, como lo queramos llamar, ¿no? Son también fantásticos para este tipo de partidas. Vale, pero por ejemplo, en el caso que nos has puesto de una partida de Dungeons and Dragons en solitario, al final la de la llamada, pues sabemos que va de detectives, va de misterios, tiene mucho sentido que la partida sea escribir un diario, es casi un trabajo, pues eso, de escritura, es casi un trabajo de escritura en realidad, una propuesta de escritura. Pero por ejemplo en Dungeons ya nos enfrentaríamos a que tú quieres hacer unas aventuras, pues precisamente eso, de acción, de aventuras, de combate, más o menos, no tienen por qué estar siempre ahí, pero irían en torno a eso. ¿Cómo lo plantea ese juego, por ejemplo? O sea, quiero decir, ¿cómo lo hace? ¿Está contando una leyenda? ¿Está contando algo que le sucedió? ¿Es una historia alrededor de un fuego en una taberna que cuenta el enano de turno? No. En este caso, en el caso del juego de Dragones y Mazmorras, no hay si tú quieres, no puedes. O sea, tú puedes dejar un registro escrito, ¿vale? A mí me encanta hacerlo. De hecho, si te vas a. Yo tengo una página web muy sencilla que ahora mismo lo único que tiene son mis partidas de rol en solitario. Es johnfightgaming.com. Y ahí voy dejando un registro escrito, escena y las tiradas, incluso incluyo en cajetines de información las tiradas que voy realizando para que se vea el por qué tiro por un lado y tiro por otro describiendo las escenas, ¿no? Por ejemplo, si tú juegas a cualquier otra cosa que no sea de Dragones y Mazmorras y no quieres dejar un registro escrito, no hay ningún problema. ¿Vale? Simplemente tú sabes que la cosa está yendo por un sitio o por otro, por la tirada tal, por la tirada cual, y vas consiguiendo avanzar en la historia y encontrar, o sea, por ejemplo, en este juego de Dragones y Mazmorras, en este documento sobre cómo jugar a Dragones y Mazmorras, quinta edición en solitario, el autor te dice que hay dos formas básicamente de jugarlo: o abierto, ir tirando en los generadores de escena y eso, para que poco a poco vaya, o sea, el típico típico héroe que llega a una ciudad buscando alojamiento y se encuentra el problema, ¿vale? O tirando directamente en el generador de misiones. Tiene un generador de misiones y entonces ya decides tú por qué tienes esa misión. De hecho tiene incluso una tabla para ver quién te está dando esa misión o quién te la ha dado, ¿vale? Entonces eso, unido al trasfondo del personaje, pues ya vas enlazando tú y a lo mejor en vez de un posadero random, resulta que es tu cuñado, el de la posada. Vale, pero tú, por ejemplo, te planteas una aventura que es como tú bien dices, que tu mago, tu hechicero principiante, pues lo han mandado del círculo de hechicería a buscar unos pergaminos perdidos en la cueva de no sé dónde, ¿vale? Pues eso, algo así podría salir, ¿no? Digamos, según lo que tú me estás diciendo. Desde luego que sí, es decir, ya te entonces digo, tú ya empezarías a plantearte, vale, pues tendría que coger tal hechizo, me prepararía tal cosa, no sé qué, tal y cual, iría al sitio, me acercaría de tal forma, pero ya llega un momento en que tú necesitas resolver esa incertidumbre, ¿no? Ya llego al sitio, por ejemplo, y entonces, ¿qué harías? Hombre, primero yo tiraría para ver si me encuentro algo yendo al sitio, ¿vale? Entonces yo le preguntaría al oráculo, llego al sitio, o sea, me interrumpe algo el camino al sitio. Si me dice sí, si me dice no, pues nada, llego al sitio. Pero si me dice sí, entonces pues, le preguntaría, ¿es amistoso o con malas intenciones? Y volvemos a la tirada del oráculo. Si me dice que es amistoso, pues nada, a ver qué me encuentro, porque a lo mejor necesita ayuda, sí o no. Y así se va ramificando
Vale. Va siguiendo por un lado. Imagínate que llego al... que no hay ningún encuentro en medio, ¿vale? Vale. Y llego al sitio donde tengo que buscar el pergamino, ¿vale? Lo lógico, ya depende de lo que se te ocurra, pues puedes preguntarle, por ejemplo, vale, llego al sitio, veo algún guardián, sí, no, si es que nada, entras dentro, describes cómo entras dentro, y dentro puedes preguntarle, es que claro, es que tu experiencia va a depender mucho de las preguntas que le hagas, porque claro, tú puedes preguntarle directamente, veo el pergamino, y decirte, hay guardianes, decirte que cojo el pergamino, me ocurre algo, decirte que no, pues me voy del sitio, me encuentro a alguien, decirte que no, ¡ay! Muy buena. Se acabó la venta. ¿Me entiendes? Ya. Eso sí, que puede ocurrir. Tienes que buscar con las preguntas también que sucedan cosas de alguna manera. Claro, efectivamente. Porque el sí y el no, que esta es la siguiente pregunta, claro. El sí y el no, ¿cómo lo generamos? ¿Con una tirada de dado, por ejemplo? Claro, depende de... Hay muchísimos oráculos, ¿vale? Muchísimos oráculos. Tú te pones a buscar por internet en rol en solitario, oráculos, y te encuentras oráculos que están basados en de 20, en de 100... Por ejemplo, este mismo autor, ¿vale? Con estos 2 libros, que los tengo como referencia porque están muy bien escritos y es de los mejores sitios que te puedes encontrar en internet con respecto a rol en solitario. Estos 2 libros tienen 2 sistemas muy parecidos, pero a la vez diferentes porque el dado es distinto. Para la Dragones y Mazmorras, el que se utiliza... es el de 20, ¿vale? Entonces estoy abriendo el documento para decirte exactamente el sí, me parece que este era, no me encuentro lo mismo, pero... sí, aquí está. Sí, entonces, por ejemplo, el oráculo que te trae para Dragones y Mazmorras, él te dice que puede utilizar cualquier oráculo, ¿vale? Pero que si quiere utilizar el sencillo que te pone él, pues tú tiras, le haces la pregunta al oráculo y haces una tirada de un D20. Si sale de 1 a 6 es un no. Si sale de 13 a 20 es un sí. Y si sale de 7 a 12 es un quizás, lo que te obliga a hacer una pregunta para ser más específico, ¿vale? Y volver a tirar. Vale. A eso se le añade la probabilidad, es decir, todo lo que preguntes tiene una probabilidad de ser como no o no. Por ejemplo, si tú dices voy a la torre, al edificio abandonado, ¿está iluminado? Pues, a ver, es poco probable que si está abandonado realmente haya iluminación. Entonces, pues aquí te pone una lista, desde imposible hasta es totalmente cierto, pues hay un de menos 6 a más 6, ¿vale? Entonces, va en rangos de 2, posible es 0. O sea, esos son los modificadores que el hecho de que una cosa sea más posible o más imposible va a modificar la tirada, ¿vale? Entonces, si entra en una cueva random y pregunta si hay un dragón o una espada borpalina, pues eso yo lo lógico es ponerlo como imposible. Entonces va a tener un menos a la tirada, lo que va a hacer que se acerque más al 0, ¿entiendes? Pero eso es un ejemplo de oráculo. Vale. El oráculo del mismo autor, pero para otro juego es con el de... Pero es más o menos el mismo sistema, las probabilidades son más o menos... Pero ya te digo, este es muy sencillo, tiene simplemente un modificador. Si te vas, por ejemplo, al de Myth, que es el sistema de oráculo por excelencia, ahí la escena tiene un valor de caos, ¿vale? Que va a hacer que los resultados sean más salvajes o más tranquilos. Entonces, ese valor de caos es la columna en la que tienes que mirar de la tabla del oráculo. Y claro, entonces si estás más en control de la situación o menos en control de la situación, va a ser que la cosa se salga más de madre o menos. Y es un oráculo mucho más profundo. Entiendo. Vale. Y bueno, pues la siguiente pregunta sería un poco ¿qué juegos nos recomendarías o por dónde podríamos empezar en caso de querer jugar? Pues mira, si conocéis, o sea, si sabéis leer en inglés, yo os recomiendo sin duda el de la llamada de Cthulhu. Ese me lo pasé genial porque realmente tienes la sensación de estar escribiendo una historia de Lovecraft, ¿vale? Es verdad que es un ejercicio de escritura, pero tu entrada del diario no tienen por qué ser de 2 páginas. Puede ser nada, un parrafito describiendo lo que te ha ocurrido y así va dejando el registro del diario. Lo chulo de esto es que realmente es como
estás construyendo el diario del personaje, ¿vale? Correcto. Si tu personaje, por alguna razón, si tu personaje muere, porque claro, tu personaje puede morir. Ten en cuenta que tú estás jugando al juego, tú no estás jugando a escribir historia y ya está. Tú estás jugando a la llamada de Cthulhu con una ficha de la llamada de Cthulhu y cuando te enfrentes a un bicho posiblemente vayas a morir. ¿Vale? Si no sales corriendo y si intentas correr, pues tienes que hacer tu tirada de correr como se haría en una partida de la llamada de Cthulhu. Entonces tú puedes morir. En la última entrada del diario, si has muerto, pues posiblemente sea, pues no sé, tendrás que escribir ahí a lo mejor la pequeña esquela que te han puesto o la noticia o a lo mejor lo que ha escrito un amigo tuyo en otro medio, ¿vale? Porque tú ya no estás para escribir esa última entrada. Entonces, si quieres empezar, te gustan los mitos y sabes inglés, ese libro es de lo mejorcito que te vas a encontrar para empezar con esto. Si te gusta Dragon y Mazmorra, lo mismo te digo con el otro, porque el de solo se llama The Solo Adventurers Toolbooks, del mismo autor, ¿vale? Pondremos los links por ahí donde se pueda chupir. Y si te gusta Dragon y Mazmorra, que es totalmente distinto a la llamada de Cthulhu, también te recomiendo este libro porque, yo digo, ¿por qué? Porque es un método estructurado de cómo, ¿vale? Correcto. Eso es lo importante al principio, porque si no es muy abstracto, de verdad que es muy abstracto. Si no ves cómo se juega, es realmente abstracto, ¿vale? Y hay veces que, aunque veas cómo se juega, si la persona no está explicando el sistema de lo que está haciendo, pues también tú lo ves tirando, ves respondiéndose sí o no, pero a lo mejor no sabes por qué está respondiendo sí o no, o por qué está describiendo una cosa de una forma y no de otra, ¿me entiendes? Entonces, tener sistemas estructurados como pueden ser, por ejemplo, estos dos, es genial. Por otra parte, un juego que es muy que gusta mucho y porque PBTA está que lo es Blades in the Dark. Blades in the Dark, el mismo autor en Drive-Thru RPG tiene un documento que se compra por $1, $1 o $1.50, que es precisamente Alone in the Dark se llama, y es precisamente para jugar a Blades in the Dark en solitario. ¿Vale? Porque PBTA también es un buen sistema para jugar en solitario porque es un sistema que está muy encorsetado, es decir, todo lo que hace está basado en los movimientos de tu ficha. Correcto. O en los movimientos que se puede hacer de forma general. Entonces esto hace y Blades in the Dark, como las mismas escenas, las mismas misiones están también encorsetadas como si fuese un personaje, ese encorsetamiento te va a hacer que trasladarlo a una partida en solitario. De hecho, este hombre lo vio tan claro que ha sacado un suplemento. Y es el mismo autor. El mismo autor. Entonces, por eso también podría ser una forma buena de iniciarse con esos tres productos. Yo también había oído hablar de Iron Sword, que en principio va a ser traducido en castellano, si no me equivoco, que también es PBTA. Y Iron Sword tiene es un juego que en principio es para jugar con compañía, pero creo que tiene un apartado dentro del propio juego donde te permite que sea pues en solitario y saldrá en español en teoría por la mano de Gil Press. Efectivamente. Bueno, lo bueno que tiene este juego, lo bueno que tiene este juego es que desde su concepto el juego está pensado para jugarlo de las tres formas. Es decir, es para jugarlo con cooperativo normal y corriente, o sea, un director y para jugarlo en solitario, es decir, tú sin director, siguiendo las tablas y la estructuración que te da, y para jugarlo de una forma que es cooperativo sin director. ¿Y qué es esto? Esto es cuando tú tienes más de un, o sea, tú no estás jugando solo porque estás jugando con más gente, pero no tenéis un director de juego. Todos queréis ser jugadores, entonces lo que utilizáis es el oráculo. Un oráculo, exactamente. Entre todos jugáis al oráculo. Esto está súper interesante como experiencia creativa. Está súper interesante. Se parece mucho más a una partida en mesa porque realmente tú ya no tienes que tú tienes que describir las acciones porque te están escuchando otra gente, ¿vale? Aunque no lleve un registro escrito, aquí te están escuchando y el mundo sigue compartiéndose como en un juego de mesa, en un juego en mesa normal y corriente, pero con la particularidad de que todas
todas las preguntas que se le hacen al máster se le va a hacer al oráculo. Entiendo, ¿Vale? entiendo. Y este juego, Iron Sworn, lo bueno es que está hecho desde su base para eso. O sea, si tú te metes en ironswordrpg.com, lo pone ahí, o sea, for solo, co-op and guided play. O sea, para solo, para cooperativo o para juego guiado. Porque, claro, lo que tenemos con Dragon y Mazmorra, lo que tenemos con Blazing the Dark, lo que tenemos con Cthulhu, entre otros juegos, ¿no? Es que ellos no han sido pensados para jugarlo así. Con lo que tiene que venir alguien, que en este caso, en el caso de Blazing the Dark, es su autor, pero en el caso de los otros juegos no son el mismo autor. Tiene que llegar alguien e reconducir la experiencia de una forma u otra hacia el juego en solitario, ¿vale? Correcto. Desde luego, con Iron Sworn, yo no lo he probado, estoy deseando probarlo, porque lo interesante de este juego es que es que ha sido creado así, no es que vamos a coger sus reglas y vamos a intentar meterlas a presión por el tubito del juego en solitario, es que está pensado así, y eso tiene que ser muy... Así que desde aquí, a Víctor, chapó, tío. Muy bien, muy bien. Pues sí, además lo entrevistamos hace poquito en esta misma temporada y incluso nos lo comentó, o sea que ahí está la opción y lo vamos a tener en castellano, así que lo vamos a poder disfrutar. Además, que salgan cosas así de forma oficial por editoriales hace que los jugadores de rol en solitario estamos menos estigmatizados. porque claro, lo primero que cuando hablas de esto, lo primero que te pregunta gente, pero ¿por qué hace eso? O sea, es que no puede jugar con gente. Pues mira, sí, pero hay ciertos ¿por qué? O sea, ¿por qué motivos puede querer una persona jugar en juego? Hay varios, hay muchos. De hecho, en la charla que voy a dar en las... Ya me prepararé una lista de todos los motivos, ¿no? Para esa charla de la Netcon, que va precisamente sobre esto, de juego de rol en solitario. Pero uno de los motivos principales por lo que yo lo juego, o sea, a mí no me falta gente para jugar, ni a mí, ni a ti, ni a... O sea, en internet, si quieres jugar, no hay más. Encontrar grupo en internet es súper fácil porque no tiene por qué ser un grupo para toda la vida, un grupo para un one shot, y es súper sencillo. Y más hoy en día que con esto de estar en... todo el mundo se ha tirado a internet. Correcto. A jugar. Entonces, hoy en día jugar es muy sencillo. Ya no tiene la excusa de no, es que mis colegas se han ido a trabajar afuera, ya nos hemos separado, tal y cual. Ya no hay excusa. Pero, ¿por qué? Uno de los motivos por los que yo juego a rol es porque, en solitario me refiero, es porque puedo jugar a juegos o temáticas que a mi grupo no le interesan. Ya. Por ejemplo. O porque quiero explorar. Y bueno, que es una experiencia enriquecedora, diferente, que te mantiene la cabeza funcionando, o sea, que realmente es una experiencia recreativa muy, muy interesante y creativa, o sea, las dos cosas. Efectivamente. Además, Chucky, hay razones objetivas de peso si eres director de juego para jugar juegos de rol en solitario. Uno de los por qué puede ser probar la aventura antes de ponerla, de ofrecerla a los jugadores, ¿vale? Sobre todo si la estás creando. Hay juegos que no importa mucho el balance y todas las pescas, pero hay juegos y incluso para los juegos en los que el balance no importa mucho. Por ejemplo, yo me estoy preparando ahora mismo una aventura de Cthulhu Oscuro para jugarla con los chicos de Mansalva de Rol. Correcto. Y va a ser la semana que viene, ¿vale? Entonces, yo no me estoy leyendo ningún módulo porque va a ser un one shot, va a ser una cosita cortita y no me fío de coger un módulo y que se me alargue a varias. Yeah. Entonces, en principio va a ser una sesión. Entonces, estoy pensando en unas cuantas escenas y tal. Y esto no es un juego en el que el balance entre jugadores o entre la amenaza de los jugadores sea importante, porque sabemos que si te vas a enfrentar a algo de los mitos, corre o muere, básicamente. más en Cthulhu Dark, es que en Cthulhu Oscuro es una regla. O sea, si te enfrentas a algo de los... Entonces, lo que sí me va a ayudar a mí cuando me ponga a testear la aventura es, desde el punto de vista de los jugadores, muchas veces tú dices, vale, pues le voy a soltar una pista aquí y otra pista. Y a lo mejor desde el punto de vista del director de juego, que lo sabe todo lo que ocurre en la aventura,
muchas veces no somos buenos a la hora de estimar si una pista es demasiado gorda o no le lleva a ningún sitio. ¿Vale? Si juegas la aventura en solitario, intentas utilizar un oráculo en vez de director de juego, o sea, tú no te diriges la aventura, aunque la sabes, el oráculo ya se encargará de ir para que no sea exactamente igual. Ponerte en la piel de los jugadores puede ser que te dé ese punto de vista que necesitas para saber si te estás pasando en un sitio con las pistas, o si te estás quedando corto, o si a lo mejor hay una forma de mostrar algo que el oráculo por azar te la ha mostrado, y que no se te había ocurrido a ti, y ostras, esto estaría mejor así de lo que yo había escrito. Entonces, probar la aventura que vas a jugar a los jugadores como director de juego es fantástico. Y otro motivo, y yo creo que te voy a dejar ya los motivos para los directores de juego, es porque jugar en solitario es una herramienta es un entrenamiento para la improvisación brutal. Brutal, porque ya no es que tengas que improvisar tú por ti mismo, sino que te ayuda a coger elementos que no están entre sí organizados. Por ejemplo, en la tabla de verbos, o sea, sacar 4 verbos de una tabla entre sí no tienen ningún sentido, entre sí no están correlacionados, pero tu cerebro se va a encargar de forma rápida de correlacionarlo y convertirlo en una, ¿vale? Eso es importantísimo, porque de cara a dirigir la partida de los jugadores, tú no inventas las cosas solo. Tú tienes que inventar las cosas reaccionando a lo que los jugadores te están dando. ¿Vale? Correcto. Entonces, esto es una habilidad que, como todas, se entrena, y esta es la forma de hacerlo en solitario. Tú no tienes por qué exponerte en tus primeras partidas de rol a quedarte pensando si antes puedes tirarte 1, 2 horas o las que tú quieras, entrenando precisamente esa habilidad de interrelacionar las cosas y convertirla en una escena que te permite jugar. Queda claro. Además me recuerda también, fíjate, que no es exactamente lo mismo, pero hace un montón de años en la base reseñamos el juego de Profundis, que también está basado en la mitología de los mitos de Cthulhu, pero básicamente es un juego epistolar. O sea, es un juego en el cual es el típico de te creas un personaje y escribes una carta a otro personaje, pues comentándole siempre algo relacionado con un caso, ¿no? Pues a lo mejor eres un científico que has descubierto que hay unos hongos que crecen en el bosque de no sé dónde, que son especialmente extraños, que tal, que no sé qué, que tienen unas propiedades curativas, yo qué sé, no sé, ¿vale? Y bueno, yo por ejemplo, yo jugué varias partidas, y aparte de jugar, o sea, es decir, de crearme un personaje y escribir las cartas que las escribíamos a mano, ojo, las escribíamos a mano, también he sido director, y cuando eres director tú no tienes mucho que hacer, simplemente poner un poco la semillita inicial. Por ejemplo, pues decirle eso precisamente al personaje en cuestión, le dices, mira, pues lo que le pasa a tu personaje es que ha hecho un descubrimiento científico que le parece revolucionario, y a partir de ahí puedes escribirle a quien tú quieras, ¿no? Y entonces le dabas una lista con los otros jugadores, a cada personaje pues le dabas una lista y le decías, está Madeline no sé qué, que es una merchante de arte, está no sé quién, que es un diletante, está no sé quién, tal, vale. El objetivo principal era que conforme escribía la carta me la daban a mí y yo se la daba al personaje en cuestión, ¿vale? Pero ellos en ningún momento sabían quién era el jugador. No sé si me explico. O sea, tú le escribes la carta a Madeline, pero nadie sabe quién es Madeline o Madeleine, ¿vale? Solo el director de juego. Solo el director de juego, que es el que recibe la carta y se la hace llegar a la otra, y la otra le contesta y le puede incluso remitir a otro personaje porque ella se ha escrito con el otro. Bueno, y se crea ahí una red de cartas, ¿vale? Que al final crean una historia completa. Y digamos que el director de juego es un poco el que va diciendo, pues vale, chicos, esto tendría que ir acabando, estaríamos a mitad ahora mismo, deberíamos de meterle un poco de intensidad, ¿sabes? Pero ya está, es lo único que hace el director del juego. Pero el proceso, cuando eres jugador, es bastante parecido, porque tú escribes a alguien que no sabes lo que te va a contestar en principio, ¿no? Y depende de lo que te conteste, porque te contesta cosas que se está inventando, evidentemente, pues tú sobre esas respondes y viceversa.
y al final se crean historias. Lo chulo es que se quedan escritas como cartas, como lo otro que es el diario, que también es súper interesante y súper de los mitos, o sea, está muy bien integrado. Pues nada, me ha venido mucho a la cabeza a eso, y la experiencia es tal cual lo que tú dices, o sea, muy recreativa, que te agiliza la mente a la hora de improvisar y que te permite probar ideas o una idea que tienes en la cabeza para ver cómo la vas resolviendo otras personas y poder sacar de ahí una aventura, digamos, o intentar hacer una aventura. Pues muy interesante. ¿Hay algo más, Juan, que quieras decir sobre esto de jugar en solitario? Bueno, pues os comento. Tengo una charla en la Netcom sobre el tema. Ahí sí me voy a extender bastante, porque, a ver, aquí estoy en tu casa. Tampoco es plan pero ahí quien quiera venir se expone a esas 2 horas claro. Posiblemente de charla, y ahí sí que ahí iré con un guión. Aquí ha sido más una charla, pero ahí sí iré con un guión en el que primero empezaré por los motivos, o sea, primero qué es y qué no es, porque hay gente que lo primero y principal es quitarle a la gente las confusiones y o sea, las ideas preconcebidas sobre lo que es el rol en solitario, ¿vale? Que no es tú mismo haciéndote de máster a ti, porque entonces para eso pues te pones a escribir y ya está, no hay ninguna emoción en medio. Y después los motivos de por qué se puede jugar en solitario, qué motivos pueden llevar a una persona a jugar en solitario, los distintos motivos que hay, no solo los 3 o 4 que hemos hablado hoy. Y después, eso sí, cómo hacerlo de forma más general, hablar de los oráculos, hablar de las partidas abiertas, y todo eso. Vamos, un guioncito que yo creo que eso sí va a ser interesante para el que obviamente va a quedarse en el canal, ¿no? En Destino Roll, para quien quiera consultarlo, pero ahora mismo, si alguien tiene más curiosidad sobre el tema, ahí no solo se encuentran vídeos como este, o sea, vídeos como la charla de ahora de por qué hacerlo y cómo se hace, sino que se encuentran partidas haciendo distintos experimentos, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una partida en la que juego en solitario, ¿vale? Pero también tengo una partida en la que juego a Dragones y Mazmorras con este libro que te estoy diciendo. Juego a Dragones y Mazmorras con otro colega, ¿vale? Con Tony. Desde aquí un saludo, Tony. Y jugamos sin director de juego. Jugamos los dos juntos, Dragones y Mazmorras, cada uno un personaje, pero sin director de juego. Correcto. Y también tenemos con Tony otra partida en la que jugamos con director de juego, que soy yo. Esa era a Star Wars, utilizando Fate. Yo soy el director de juego, él es el jugador, pero yo soy un director de juego guiado. Es decir, yo no tomo las decisiones, sino que interpreto las tiradas que me salen en el oráculo, ¿vale? Entonces se me ve a mí mismo haciéndole la pregunta al oráculo, y con lo que sale del oráculo y de la tabla de verbos yo voy sacándole la escena. Vale. Entonces son distintos experimentos sobre la misma idea de la sustitución o de la ayuda al director de juego, utilizando los oráculos de juego solitario, y está interesante, y eso se puede visitar desde ya. Pues genial. No hace falta esperar a las charlas para eso. Pues muchas gracias, Juan, porque al final esta sección era un poco simplemente arrojar un poco de luz para que la gente sepa, para empezar, que sepa que existe, para que no lo conozca, y los que habían escuchado campanas pero no se habían metido en el tema, pues que tengan una referencia un poco más directa y puedan experimentarlo, verlo y conocerlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias, y ya sabes que tienes las puertas de la base para cuando quieras abiertas. Muchísimas gracias, de verdad. Pues agradecido igualmente, Chucky. Muchas gracias, tío. Pues nos vemos pronto, y recordar Destino Roll, que lo tenéis en YouTube, y ahí tenéis un montón de cosas, partidas, recomendaciones y todo lo que nuestro compañero Juan nos aporta. Nos vemos, nos cambiamos de tercio y nos vamos a la sala de mando. Accediendo a sala de mando. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado de corazón. La verdad es que a nosotros nos ha parecido súper interesante.
Y seguro que lo habéis disfrutado y seguro que es del agrado de todos vosotros. Recordad que si os ha gustado, pues nos podéis dejar un pequeño mensaje en las redes sociales o comentar este mismo audio en el audio receptor en el que lo estés escuchando, o darnos estrellitas, o darnos un me gusta, o compartirlo, lo que te apetezca. Pero vamos, si crees que esto le puede llegar a la gente y puede servir de ayuda, adelante. Te lo agradecemos. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. Estad atentos. Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Spreaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. Contamos contigo, agente.